máximo. Ahí está. Estoy. Bueno, José María Bianco, una decisión que muy pocos esperaban, pero ¿por qué se toma esta decisión? ¿Por los resultados solamente o por qué? No, se toma esta decisión en lo personal, para mí es un acto de nobleza, desinteresado, para tratar de hacer el bien a la institución y a todos los jugadores. Es un momento parece de tristeza, porque uno llega acá y empieza a hablar con el utilero, con las lavanderas y con el canchero y todos están lagrimeando y todos están llorando. Han sido 29 meses realmente vividos con muchísima intensidad, pero en realidad yo me llevo un momento de felicidad por la cantidad de gente que me ha llamado, de los mensajes que me han escrito, y creo que he tomado la mejor decisión. Había que dar el puntapié inicial para tratar de que esto cambie. Creo que he participado en los mejores 29 meses de los últimos 27 años de Guaraní, y eso para mí es realmente muy importante. Y lo que había conversado con el presidente, con Roberto Enríquez, más allá de que uno tenga un vínculo hasta diciembre del año la decisión entre los dos fue la mejor para Guaraní, pensando de que todavía hay tiempo para revertir el tema deportivo, que hoy ya soy el ex entrenador de Guaraní, pero soy un hincha franjeado más, porque creo que el afecto y el cariño que nos ha dado a mí, al profe, toda la gente, realmente no es fácil de encontrar en muchos lugares, y el desafío personal que yo vine a buscar aquí a Misiones lo he cumplido con creces. Bianco, ¿era el momento justo? Porque bueno, se acerca la Copa Argentina, el Guaraní está en un momento complicado también en el campeonato. ¿Era el momento justo de dejarlo o no? Yo no sé si era el momento justo de terminar de charlar con Roberto. Yo le había comentado a todos ustedes, creo que después del partido de los Andes, que la gente del club sabía cuál era mi pensamiento, y cuando nos pusiéramos de acuerdo que era el momento indicado, pensaríamos en lo mejor para Guaraní. Creo que ha sido me llevo ya sabemos el cariño de toda la gente, los momentos vividos que han sido con muchísima intensidad, a veces con muchas adversidades en algunos momentos, pero nunca me quejé, nunca traté de bajonearme, siempre traté de meterle hacia adelante, desde mi rol de entrenador hasta cualquier rol que me tuviera que cumplir dentro de la institución en el momento, como todos mis colaboradores y como toda la gente que me acompañó en estos 29 meses. ¿La decisión estuvo antes, su decisión de irse, o el resultado frente al instituto fue el determinante de esta decisión que pareciera ser suya? No, no es el resultado del partido frente al instituto, es también el cumplir un ciclo, 29 meses en los cuales uno, ya te digo, lo ha vivido con muchísima intensidad, donde se ha dedicado todo el tiempo y hasta, te diría, mucho más de lo normal muchas veces. Y bueno, creyendo que lo mejor para Guaraní hoy es que haya un cambio de entrenador, charlamos con la gente del club y se tomó la determinación. Chaucha, ¿qué sentís vos que le puede dar un entrenador nuevo que le toque venir a algo que ya vos no le podés dar, sentís que ya no le podés dar tanto? Oxígeno a toda la institución, nuevas esperanzas, oxígeno a los jugadores, nuevos bríos también a ellos para que puedan desarrollar las condiciones futbolísticas que tienen, y que el pensamiento mío es para el bien de Guaraní, así que ojalá que venga alguien que pueda ayudarlos a ellos y a la institución. ¿Qué pensás del grupo que dejás? El grupo de jugadores agradecido con muchos de ellos porque han estado desde el primer día, con algunos jugadores que han llegado a último momento que no nos hemos terminado de conocer, pero en general creo que hemos tenido siempre una muy buena relación de respeto, más allá de las decisiones que siempre tiene que tomar un entrenador
para poner o sacar a un jugador para jugar de tal o cual manera. Me parece a mí que se me podrá decir que soy un buen o un mal entrenador, pero no se me podrá decir nunca que no he dejado una buena imagen, que no he tratado de ser una buena persona, que he trabajado con honestidad como me han educado mis padres, y que eso he tratado de volcar en todos los ámbitos a los jugadores y con toda la relación que he tenido también con todos los hinchas. ¿Cree que hay con qué para salir de este momento complicado que vive Guaraní? Por supuesto, y estoy convencido de que hay que potenciar el rendimiento de cada uno de ellos, de los jugadores, y seguramente que una nueva voz puede ser importante para que cada uno de ellos eleve su rendimiento, y al elevarlo seguramente beneficiará a Guaraní. Chaucha, más allá del ascenso, ¿qué cosas te reprochás de tu paso por la B Nacional? No, reprocharme nada, he vivido intensamente lo que ha sido este paso. Hoy veo a todos aquí y parece que hay más periodistas que cuando ascendimos. Entonces es una buena reflexión decir que ha sido bueno todo desde que comenzó hasta que terminó. ¿Cómo calificas la actual campaña? La actual campaña ha sido en momentos desequilibrada, con partidos realmente muy bien jugados y con partidos en los cuales las cosas no se hicieron de la manera que yo y los jugadores pretendíamos. ¿Tiene algo que ver que se han tratado por ahí los caminos del último partido? Todo esto no fue bien, el segundo tampoco fue bien, tuvo eso. No, para nada. Uno no puede evaluar 29 meses de gestión por un resultado. Y si lo hubiera evaluado por un resultado, empatamos sobre la hora. Y eso, cualquier entrenador se hubiera agarrado de eso como para seguir subsistiendo. Pero yo creo que es el momento indicado. Lo conversamos con Roberto Enríquez, el presidente del club. Y bueno, llegamos a la conclusión de que tenía que haber un cambio. Yo ya se lo había dicho hace muchas fechas atrás, que cuando él lo decidiera tenía la absoluta libertad de poder decírmelo. Y bueno, hoy charlamos entre los dos, yo le di mi parecer, él me dio el suyo y llegamos a la conclusión los dos de que era el momento. ¿Usted qué hubiese hecho en estos partidos que se vienen? Seguramente que ahora venía un partido con un club también en el que fui 3 años entrenador, que es Arsenal de Sarandí, en los cuales me inicié como entrenador y dejé la carrera futbolística y también abandoné siendo jugador de Arsenal, así que es un momento también, era un momento importante para mí, pero no, ya te digo, no pensé en mí, pensé en Guaraní Antonio Franco y me parecía que lo mejor era esto.